Si esta es tu primera vez haciendo un resumen o una hoja de vida y no tienes ni idea de cómo hacerlo, te invito a que te quedes en este video. Muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Te invito a que tomes asiento, ponte cómodo y que te sientas como en casa. En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo hacer un resumen exitoso que te garantice una posición en el lugar que estás trabajando. ¿Sabías que el tiempo en que un manager se toma en revisar una hoja de vida o un resumen es solamente de 6 a 7 segundos? Esto es básicamente como dar tu primera impresión a aquellos jefes que están evaluando tu aplicación. Lo que tú quieres es dar una buena impresión y garantizar un puesto en el lugar que estás aplicando. La idea de crear un resumen o una hoja de vida es que te das a conocer a aquellas personas que están buscando contratar a algunas personas para la posición que está abierta en la oficina, en cualquier área laboral de la que estamos hablando. A ese término resumen se le conoce como hoja de vida, currículo personal, carta de trabajo, y todas son válidas dependiendo del país donde tú eres o dependiendo en la ciudad donde tú vives. Cada cual le llama de una manera diferente. El día de hoy me voy a estar refiriendo a ella como resumen, ya que es la palabra que resume todo en general. Básicamente la idea detrás de un resumen o de un currículo de trabajo es identificar si tú tienes las cualidades y las características necesarias para cumplir un rol en una empresa. Cuando llega el momento de crear un resumen, lo que tú quieres asegurarte es que tienes un término balanceado. Como te dije al principio, solamente a un manager le toma de 6 a 7 segundos evaluar un candidato y identificar si ese candidato va a cumplir, si cumple las características básicas para llenar la posición o si simplemente no las cumple. ¿A qué me refiero con tener un resumen balanceado? Bueno, hay dos diferentes puntos en los que tú quieres evitar estar completamente. Por un lado tienes aquellos resúmenes que están desorganizados, que no tienen orden cronológico, que les falta muchas correcciones gramaticales. La persona que evalúa ese resumen va a ver un montón de ideas desorganizadas y obviamente no se va a tomar el tiempo de escoger a la persona, porque claramente esta persona, si no es capaz de hacer un resumen, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Por el otro lado tienes aquella persona que tiene un resumen extenuantemente largo, que tiene 40 páginas, que pone de la A a la Z donde los lugares que ha trabajado, las cosas que ha hecho, si fue al kinder o no fue al kinder. Tener un resumen extenso y largo no significa que vas a ser el candidato ideal para esa posición tampoco. El resumen o el currículo o la carta de trabajo ideal que tú debes de presentar debe ser simple, elegante, consistente y directa. Lo recomendable es que hagas un resumen de solamente una página. La idea de esto es resumir las cosas que son más importantes que benefician a la compañía, porque al final las compañías, tan grande o tan sencilla, en verdad lo que buscan es un empleado que tenga las capacidades necesarias para cumplir la labor dentro de su organización. Ahora, es diferente cuando es un trabajo importante o es un trabajo en donde el director, supervisor, quien sea que está encargado del proceso de contratación te dice: quiero que incluyas esta información y te pide una serie de documentos y archivos que hagan ese resumen más extenso. Eso ya es una cuestión diferente, pero si es un trabajo regular, lo general y lo que los supervisores prefieren es una página solamente. Yo me he tomado la tarea muy juiciosamente de crear un resumen para ti, para que juntos podamos analizar y mirar las características que contiene ese resumen y que van a ser muy beneficiosas para ti. Mi personaje imaginario del día de hoy se llama Mariana Millán. Mariana Millán es un personaje completamente inexistente, que debo aclarar. Ninguna de la información que está aquí es de una persona real, simplemente es un personaje creado por mí. La información no existe, como puedes ver en su información de contacto. Es una persona inexistente. El nombre fue un nombre escogido al azar, a la misma vez que su educación y su trabajo son nombres escogidos al azar que más o menos se reflejan, se asimilan a un resumen de una persona normal, de una persona de la vida real. Este resumen está escrito en inglés porque, como ya venimos hablando en este canal, el enfoque es para que tú apliques en Estados Unidos. Si vives en Estados Unidos o estás pensando viajar a Estados Unidos y necesitas crear un resumen, pues
Obviamente en la mayoría de lugares que tú vas a aplicar, tenlo por seguro que tienes que entregar un resumen en inglés, perdón. La mayoría de aplicaciones están en inglés, así que por lo tanto tu resumen también tiene que ser en inglés. Lo primero y lo más importante que quieres asegurarte que está en tu resumen es tu información de contacto, porque claro, si la persona que te está evaluando encuentra que eres el candidato ideal para esta posición, debe de alguna manera contactarte. Entonces es muy importante que pongas tu nombre, tu número de teléfono, número celular, esa información muy básica pero muy esencial en la que ese manager o ese supervisor puede contactarte en caso de que la oferta de trabajo sea aceptada para ti y necesita contactarte, llamarte, dejarte saber. Asegúrate que el correo, el número de teléfono y toda esa información que pones sea válida, que puedas acceder a ese correo, que esas llamadas pueden entrarte, que no sea un número desconectado ni nada. Entre tú mejor posible, más estés asequible para ese manager contactarte, pues mucho mejor. No te olvides tampoco de poner la dirección, ¿ok? Necesitan saber dónde vives en caso tal de que la información sea por correo. Lo siguiente que quieres poner en tu resumen es un resumen de presentación. En este resumen de presentación te vas a encargar de poner un pequeño párrafo o una pequeña frase que identifique quién tú eres. Como ves en el ejemplo de Mariana, ella informa el título que tiene aquí. Ese es el título que ella tiene. En este párrafo quieres asegurarte de demostrar entusiasmo por querer trabajar en esa compañía. Entonces, cómo tu título o cómo esa cualidad que tú tienes va a servir a esa compañía. Cuando hagas eso no necesitas necesariamente enfocarte en una compañía específica, pero más bien hacer un párrafo balanceado que puedas usar con diferentes tipos de compañías. Aquí en el ejemplo de Mariana, una de las cosas que ella informa es que ella es bilingüe. Esta es una de las cualidades que ella tiene porque habla 2 idiomas, entonces en el momento de Mariana hacer su resumen, ella tiene que asegurarse de que esa cualidad de bilingüe va a estar incluida en ese resumen de presentación. Mariana, como ves en el ejemplo, tiene un título en finanzas. Esto ella lo hace saber a lo largo del mensaje. Asegúrate de poner el interés que tienes en trabajar en ese lugar. En este caso, pues Mariana está interesada en buscar un trabajo administrativo. Ya tiene la experiencia de banco, entonces está aplicando a lugares más grandes. Lo siguiente que quieres poner en tu resumen, y una de las cosas más importantes, es tu historial de empleo. A los managers y los supervisores obviamente necesitan saber qué tipo de trabajo has hecho, si tienes la experiencia para el trabajo que ellos necesitan o si estás cambiando de trabajo, si tienes experiencia en otras cosas, si esta vez va a ser tu primera vez haciendo el tipo de trabajo por el cual estás aplicando. Como puedes ver aquí en el resumen de Mariana, ella lista todos los lugares que ella ha tenido experiencia de trabajo. No puse muchos porque quería hacer este ejemplo más pequeño para que no fuera tan largo o tan extenso. Lo que quieres asegurarte, como puedes ver, es que pongas todo en orden cronológico. Orden cronológico al revés, desde lo más nuevo hasta lo más viejo. ¿Por qué? Porque al manager no le interesa saber qué hiciste hace 10 años. Al manager le interesa saber qué estabas haciendo antes de aplicar ese trabajo. Si algo en tu información es muy viejo o en verdad no es muy irrelevante al trabajo que estás tratando de aplicar, omítelo. Simplemente no vale la pena que pongas todo, cada trabajito ahí en ese resumen y que hagas un resumen de 20 páginas porque has hecho trabajos cada mes o cada 5 meses. En verdad solo pon como que ha sido lo más importante, los lugares que más has durado y lo que es más relevante a lo que estás tratando de aplicar. Por ejemplo, mi primer trabajo fue en Aeropostal, que es una tienda de ropa juvenil. Fue una gran experiencia porque pude aprender muchas cosas, ya que era mi primer trabajo, mi primera oportunidad ganando mi propio dinero, con un horario, con jefes, con todo lo demás.
El trabajo solamente duró 3 meses porque era un trabajo de temporada. Entonces solamente estuve trabajando para lo que fue Thanksgiving, Black Friday, la temporada de Navidad, con todo, pues la gente todo comprando regalos para todo el mundo. Y ya una vez pasó esa temporada alta, que fue más o menos principios, mitad de enero, bueno, ya nos dijeron a todos los que nos habían contratado, bueno, ya no te necesitamos más, te puedes ir a tu casa. Entonces en verdad no fue que yo me quería ir, sino que simplemente el trabajo, como te digo, era un empleo temporal de temporada alta. Ya la temporada alta pasó, entonces ya no me necesitaban. Hoy en día no pongo que trabajé en Aeropostal en mi currículo, porque en verdad es muy irrelevante. Yo trabajo en salud, soy enfermera, pero anteriormente, antes de hacer mi carrera de enfermería, yo era maestra de educación preescolar, como te he dicho en videos anteriores. Entonces siempre pongo mi información de que estudié, de que trabajé en educación preescolar, y pongo mi información de todo el tiempo que llevo trabajando en salud, y en verdad no pongo lo de los 3 meses de Aeropostal porque, a ver, fue muy poquito tiempo y en verdad es irrelevante a lo que estoy tratando de buscar en este momento o que pueda buscar en cualquier momento laboralmente. ¿Para qué te digo más? Simplemente es muy irrelevante porque no es un área en el que estoy aplicando, y en verdad el poquito tiempo que trabajé pues no demuestra nada en verdad que tengo experiencia. Algunas cosas que quieres asegurarte que están en ese espacio de empleo: pon la fecha que estuviste trabajando, el lugar donde estuviste trabajando, el título o el rol que estuviste haciendo y algunas características de ese trabajo, porque quizá sea o no sea el caso, necesitas saber cuáles eran tus responsabilidades en ese empleo. Como puedes ver en el ejemplo de Mariana, ella pone ahí que actualmente, hasta hace unos meses, ella estuvo trabajando en Wells Fargo como consultante financiero. Hay algunas características de lo que ella tuvo que hacer, y la lista continúa, como te digo, desde más reciente hasta el más lejos, todos los lugares donde ella ha trabajado: Citibank, US Bank, y todos los roles que ella ha tenido, y también las fechas. Como te digo, esto es muy importante porque la persona que está evaluando la aplicación necesita saber más o menos de las fechas donde trabajaste, cuál era tu rol y qué cosas estabas encargado de hacer. Mariana tiene un historial de que ella fue avanzando, fue creciendo. Primero hizo Customer Service, luego fue Bank Teller, hasta que fue Bank Teller significa cajero, y ella fue escalando hasta que fue consultante financiero. Si no estás seguro de cuáles son las características que tuviste en el trabajo de antes o que tienes en el trabajo de ahora, simplemente puedes ir a internet y buscar el trabajo que estás haciendo o el trabajo que hiciste. Por ejemplo, si yo no me acuerdo cómo escribir formalmente las cosas que hice cuando trabajaba en el preescolar, simplemente puedo ir en internet y buscar trabajos de maestra de preescolar, y entonces tú le das a cualquiera y en esos mismos trabajos te va a mostrar las características de la persona que está interesada en aplicar a esas posiciones que tiene que cumplir. Simplemente cópialo y pégalo, se va a ver formal. Obviamente tienes que asegurarte que está haciendo parte de lo que tú hiciste en el trabajo. No vas a decir que eras agente secreto cuando vendías empanadas en la esquina. Asegúrate que esas cosas que vas a copiar y pegar pues se asimilan a lo que tú hiciste en ese trabajo, simplemente de una manera más formal, y que no utilizan la primera persona, entonces te va a servir mucho. Si esta es la primera vez que tú vas a aplicar a un trabajo formal y no tienes experiencia en ningún otro tipo de trabajo, es válido que pongas tu información educacional en vez de la experiencia de trabajo. A ver, porque ¿qué más pone una experiencia de trabajo si no tiene experiencia de trabajo? No puedes mentir y decir que hiciste X, Y y Z cuando en verdad no has hecho nada. Es totalmente válido poner tu educación y decir puedes escribir incluso un párrafo que diga: actualmente no tengo experiencia laboral porque me acabé de graduar de tal cosa, adquirí un título en tal cosa, estuve dedicando todos estos años a la educación y ahora con este título en la mano estoy buscando oportunidades para comenzar mi primer empleo. Puedes poner algo así, se ve muy formal, muy elegante y explica por qué no has trabajado todavía. La siguiente cosa, como puedes ver en el resumen de Mariana, es la educación.
Como puedes ver, esto sigue el mismo patrón del empleo, va en orden cronológico desde lo más reciente hasta lo más antiguo. El último título que ella alcanzó, su título en finanzas, ella lo pone obviamente primeramente. O sea, ¿de qué sirve que tú digas que cogiste un bachillerato y luego por allá abajo, después de tu resumen, vas a decir que tienes un máster, un bachelor, como sea? O sea, acuérdate que solo son 6 a 7 segundos que leen tu aplicación. Tú quieres lo más importante, lo que sabes que te va a beneficiar de primero, que sea la primera cosa que lees. Básicamente es lo mismo que tiene en la información de empleo, el nombre de la institución educativa donde ella hizo ese título, la fecha en la que ella se graduó, la carrera o el título que ella alcanzó en ese lugar. Obviamente tienes que poner cosas que completaste, no de que tomaste 2 o 3 semestres y te saliste y te quedaron otros 4 años por terminar. No, tienes que poner información de carreras que en verdad son tuyas, que en verdad cursaste, acabaste, culminaste y que recibiste una certificación por ese estudio. Mariana alcanzó su título más reciente en el 2020 en la Universidad de Florida. Entonces ese es el título el primer título que va a aparecer ahí, porque es el más importante, que el que más valor ella tiene actualmente. En verdad es opcional si quieres poner la ciudad en la cual queda la universidad, porque a veces es muy común en Estados Unidos que la gente se mude de estados constantemente y quizá una universidad no tiene un nombre conocido porque esa universidad o ese college o ese centro educativo queda en otro estado o fuera del país. Si tu educación es fuera del país, es totalmente válido ponerla en tu información en tu resumen en inglés. Continuando con el resumen de Mariana, algo que quiero que tomes en cuenta y que veas son estas pequeñas características que ella ha tenido en las universidades y en el college donde ella ha estudiado. Si tú tuviste un buen GPA, si tú tuviste buenas notas, si te graduaste con honores, si estuviste en la lista del Dean, si pertenecías a alguna membresía VIP, cualquier cosa que haya sido importante durante ese tiempo de estudio, puedes ponerla bajo el nombre de esa universidad o ese college que cursaste, esa institución que cursaste en general. No es como que te va a dar puntos adicionales, pero va a mostrar que has sido un buen estudiante, un estudiante que le ha puesto empeño, responsabilidad, dedicación a ese estudio y que sus buenas notas, sus buenos logros han ameritado ese esfuerzo. Esto es muy importante en especial cuando no tienes ningún tipo de historia previa laboral. Si solo tienes la educativa, asegúrate de poner todas esas súper buenas cosas que adquiriste o que hiciste durante esos tiempos de educación, porque eso va a mostrar, bueno, esta persona no tiene trabajo, no ha tenido un trabajo, pero se graduó con honores, hizo esto, ha estado en un poco de clubs de excelencia, cualquier cosa. Todas esas cosas te hacen ver bien, te hacen lucir bien y te ponen número 1 o uno de los más interesados en la lista de posibles candidatos. Como puedes ver, Mariana tiene su GPA. Si te graduaste con un GPA bueno, ponlo ahí, eso te va a servir. Ella hizo parte del equipo de Student Government, que es gobierno escolar, entonces la información está incluida ahí. También ella en el 2018 hizo parte del Dean List, que esto es la gente que tiene GPA alto, se le da un reconocimiento académicamente en el semestre y se pone en el Dean List, que es como una lista de honor. Y ella puso ahí en su resumen que ella entró al Community College para enfocarse en servicios financieros. Una última cosa importante que tú quieres tener en ese resumen es si tienes algún tipo de licencias o calificaciones o certificaciones. Eso es muy importante porque estas cosas que acabé de mencionar no son específicamente una carrera, sino como comodines que uno va alcanzando a lo largo del camino. No necesariamente son un título, pero que son conocimiento adquirido, que son conocimiento adquirido, son preparaciones que esa persona que tú has tomado que te van a servir para ejercer ese rol exitosamente.
Por ejemplo, yo me gradué de enfermería y no solamente me gradué de enfermería, sino que también tengo una licencia en enfermería, una licenciatura en enfermería. Entonces, aparte de que pongo en mi educación de que fui a college para estudiar enfermería, también en las licencias y certificaciones pongo que tengo una licenciatura de enfermería. Es muy importante que pongas la fecha de cuando esta licenciatura, hay licenciaturas que expiran, entonces no te olvides de poner la fecha. A veces las certificaciones creo que no expiran, pero creo que algunas hay que renovarlas cada tanto, algunas son permanentes. Entonces, dependiendo si tiene fecha de expiración, ponlo. Eso es muy importante porque si un empleador necesita renovarlo, hay muchos empleadores que cuando trabajan con empleados que tienen licencias con fecha de expiración, ellos pagan para hacer la renovación. Bueno, como puedes ver, el resumen de Mariana, todo es en una misma página. Es un resumen directo, centrado, se enfoca en lo más importante, en la información relevante para la posición que Mariana está tratando de aplicar. Asegúrate de no tener faltas ortográficas porque obviamente en un esquema profesional un resumen es algo que tú necesitas entregar profesionalmente. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú te aseguras de estar muy bien vestido, muy bien elegante, te bañas de loción para dar una buena impresión. Asimismo, tienes que asegurarte de que tu papel no tenga errores gramaticales ni faltas ortográficas, porque así como si te vas a una entrevista para un lugar importante que necesitas dar presencia y te vas con unos jeans rotos y una camisa por ahí toda desbaratada y llena de manchas, no estás dando una buena impresión. Así mismo es si tú presentas una hoja de vida y tiene los errores gramaticales, simplemente deja mucho que decir de la persona, así que asegúrate de corregir todas esas cosas o pasársela a alguien que conozcas, a alguien de confianza que pueda leer las cosas que estás escribiendo y dejarte saber si necesitas hacer una corrección. Mariana se va muy bien preparada con un buen resumen a tocar esas puertas de esa compañía y a pedir esa posición para ella que va a ser victoriosa. Con un resumen bien hecho, bien escrito, bien articulado, directo y enfocado en las cualidades que la hacen ser la mejor candidata entre todos. Espero que todos estos tips y el ejemplo del resumen de Mariana hayan sido de mucha ayuda para ti. Déjame saber si tienes más preguntas o si te gustaría compartir alguna opinión, alguna cosa que también quieras sugerirle a otras personas que agreguen en su resumen o que consideras que es muy importante, que hace parte del resumen, ponlas en los comentarios. Como siempre, estaremos muy pendientes de todo. Muchas gracias nuevamente por hacer parte de este canal. No te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte si no lo has hecho, porque mucha gente ve y no se suscribe. Dejen el descaro, suscríbanse. Si van a estar pendientes de uno, al menos sígalo para que le llegue la notificación. Así que no te olvides de estar siempre conectados. Estoy siempre pendiente de lo que tengas por dejarnos saber. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.